Arroba en Contexto Piso I, arroba Carlos Penaloza. Recuerden nuestras redes sociales, siempre con ustedes también allí en comunicación, además del WhatsApp 0412-700-7606, 0412-700-7606. Preguntas, comentarios y como siempre también pueden enviarnos sus reportes de sintonía. Gracias a todos los que interactúan a través de estas vías con nosotros. César Pérez Vivas, nuestro segundo invitado este martes, ya con nosotros en estudio. Un gusto que nos acompañe, doctor. Encantado, Carlos. César Pérez Vivas, candidato para participar en estas elecciones primarias, candidato a la presidencia por la Concertación Ciudadana. Estamos hoy en este programa hablando un poco del tema de la corrupción, a propósito de que esta semana ya ha transcurrido un mes de iniciada esta trama, de todo lo que se ha extendido, por supuesto, en los últimos días. Más de 60 detenidos han anunciado las autoridades del país. ¿Cómo lo está viendo César Pérez Vivas, además como candidato, que por supuesto entendemos el tema de la corrupción es un flagelo importante a corregir, a atacar, no solamente como lo hemos aclarado en otras oportunidades? Venezuela no es el único país con corrupción, pero lo que estamos viendo acá, por supuesto, es algo que llama la atención y que amerita que quienes están hablándole al país y que quieren llegar al Ejecutivo les hablen de otras alternativas, de algo diferente a lo que se está viendo en este sentido. Efectivamente, Carlos, ni es el único país, ni es la primera y última vez que vamos a tener el tema de la corrupción presente. El asunto es la forma como se asume el problema de la corrupción. Jesús, que era Dios, tuvo uno que lo vendió, que se corrompió, llamado Judas. O sea, desde que el hombre es hombre, hay gente con la tentación de corromperse. El problema es cuando los estados y los gobiernos se vuelven un sistema corrompido, que es lo que ha pasado en Venezuela. Porque esto que estamos viendo hoy en día no es ahora que ocurre. Esto desde que se instaló el sistema centralizado, militarista, autoritario de estos tiempos, y que se coaptaron todos los poderes, es decir, que el PCV controla acríticamente la Asamblea, controla la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría de la República, los tribunales, todo. Entonces no hay nadie que controle, pero además no hay forma de denunciar esto porque inmediatamente le aplican la ley del odio. Aquí en Venezuela se ha criminalizado la denuncia, se ha criminalizado el debate y en consecuencia todo el mundo vive asustado, todo el mundo tiene miedo de denunciar. Y se pudo llegar a poner en evidencia la forma como se robaron el petróleo y el dinero del petróleo, y yo estoy refiriéndome en mi artículo de esta semana al robo del oro también, porque recuerden que por ahí hay un video donde una señora aparece acariciando los lingotes de oro en Dubái. Entonces resulta que aquí se han destruido el oro, todo este robo, porque no hemos tenido un gobierno dispuesto a poner orden, a controlar. Yo voy a ser un presidente que va a promover la separación de poderes y que va a enfrentar claramente a los que se metan en ese proceso de corrupción. Y esto es fundamental que se haga porque en lo que hemos visto hasta ahora falta mucha gente todavía. No están todos los que son ni son todos los que están, dice un dicho popular. Ahí no están todos. Aquí todo el mundo se pregunta por qué el señor Tani Alizamí no ha dado la cara, por qué no ha sido interpelado a cámara plena en el Parlamento, en una democracia verdadera. Además son las funciones del Poder Legislativo. Claro, pero es que en una democracia, cuando yo fui diputado, que lo fui varios periodos en el viejo Congreso y en la Asamblea, cuando había la duda, cuando había una denuncia, se citaba al funcionario, se le interpelaba, los medios de comunicación le podían hacer preguntas. Yo estoy seguro que todos los venezolanos, y especialmente los periodistas, por ejemplo, le podrían hacer muchísimas preguntas al señor Tani Alizamí, pero no solo a él, a otros funcionarios que han estado conectados con él y a otros personajes. Por ejemplo, ¿qué relación hay con este señor que nombraron diplomático de Venezuela y que está preso en los Estados Unidos y además lo pusieron en la mesa de negociación de México, el señor Saab? ¿Cómo ese señor se enriqueció de un día para otro? Llegó aquí, como dicen, prácticamente con una empresa de maletín y a última hora tenía citation, aviones, viajaba por el mundo. ¿Cómo se enriquecieron esos personajes? ¿Y quién investiga ese enriquecimiento súbito, grotesco, lujurioso que hemos visto en Venezuela? Y eso es lo que más nos duele a todos, porque cuando uno sale para las comunidades y ve la pobreza y la miseria que hay en Venezuela, uno tiene que condolerse. Mira, yo vengo de estar el fin de semana pasado en la parroquia del Valle, aquí en Caracas, de ir a Los Cerros, al barrio El 70, allá estuve hablando con la gente y escuchando las necesidades, ver a los niños cargar el gas, una bombona de gas, que la llevan para un centro allí que tiene el gobierno
con un ciudadano que atiende el tema y les toca cargar esas bombonas y después montaña arriba, las pobres madres, las pobres familias cargando una bombonita de gas para lo cual le cobran $2 y $3 para llevársela hasta el rancho donde viven, hasta la casa donde están ubicados. Lamentablemente... Cargando pimpinas de agua también se ven. No hay agua, 2 meses sin agua, la gente con el problema del salario no les alcanza, tratando de comprar lo del día a día, comprar dos huevitos, 3 huevitos para comer ese día, porque no pueden comprar un cartón. Entonces, oye, uno tiene que sentir una angustia. Yo la tengo profundamente porque tengo mucha gente cercana que está sufriendo enfermedades, amigos míos que me llaman, que me escriben: César, tengo un problema con mi mamá. Una amiga en estos días de mi pueblo, de La Grita, me escribía: mire, mi mamá tiene un tumor en la tiroides, otro amigo tiene un tumor en el ojo, otro amigo con un problema de cirugía. O sea, son demasiados problemas que nos llegan a cada uno de nosotros y es imposible que un ciudadano como el que les habla, en condición de liderazgo, pueda atender este drama humanitario que está viviendo Venezuela, en tanto que toda la cúpula que gobierna vive dándonos en la cara, haciendo ostentación de la riqueza. No hay sino que ir, pararse un ratico en las calles para ver aquel desfile de camionetas y de Ferrari con los escoltas de la Policía Nacional cuidando a todos estos personajes. Y lamentablemente, hasta ahora es que el gobierno se da cuenta que eso está ocurriendo. Hasta ahora fue que se dieron cuenta que había unas torres en las Mercedes y nunca investigaron el origen de esos fondos. Claro. Nadie se dio cuenta que no se habían cobrado 21.000 millones de dólares, como dice Reuters. 21 millones de dólares de la venta del petróleo. Oye, es que hasta el que vende una panadería al cierre, al día, averigua cuánto se vendió hoy. Claro. Entonces resulta que aquí el presidente de la República ni el ministro de Minas chequeaban cómo estaba la facturación del petróleo, cuánto estaba entrando, porque cuando yo sea presidente yo quiero que todos los días me den un reporte de cómo está el flujo de caja de la República, cómo están las finanzas del país. Ahora el señor Maduro pasaba meses sin enterarse de cuánto había en la finanza, qué estaba pasando con el ingreso de los recursos y con los gastos del Estado. Entonces, bueno, por eso es que usted ve que no les importa el salario de los trabajadores, el salario de un maestro de escuela que pide y pide. En estos días había varios educadores declarando porque el gobierno no les da respuesta. Sí, las protestas no han tenido ninguna respuesta de nada, forma oficial. No, pero entonces, oye, entonces ni le dan respuesta a la gente, ni chequean las cuentas. Entonces, ¿qué están haciendo sentados en el poder? ¿Para qué quieren estar en el gobierno? ¿Para qué quieren perpetuarse? Por eso es fundamental la unión de Venezuela para cambiar este gobierno, porque el cambio es fundamental en la búsqueda de la recuperación y la reconstrucción del país. El ciudadano en todo esto, en el medio de esta situación, podría, bueno, por supuesto, buscar una alternativa a lo que ocurre con el tema de la corrupción en los actores políticos de otros sectores, como el caso de la oposición. Pero es que en la oposición también hay denuncias de corrupción. ¿Dónde deja eso al ciudadano y cómo César Pérez Vivas lo ve también? Entendiendo lo que han sido las denuncias de quienes han administrado fondos de la República en el extranjero, el caso Monómeros, el caso de Citgo. Estamos conversando con César Pérez Vivas, hacemos una pausa y al regreso seguimos con más.